Vamos a desenredar el enredo. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Hablando acerca del Espíritu Santo. Vamos a este intenso, y el tema de este intenso me lo dio el Señor mientras me preparaba para predicar acá un domingo regular, normal. Dios me dio este tema. Y cuando me lo estaba dando, yo dije, wow, está largo. Me dice, yo que predico largo y yo decir que está largo. Imagínense qué es lo que Dios me estaba dando. Era un rollo ahí larguísimo. Y yo decía, Señor, y decía, esto yo no lo puedo predicar un domingo. Me matan los hermanos, me comen. Terminamos a las 6 de la tarde. Yo dije, esto es para un intenso. Que ellos vienen intensos. Como vienen intensos, pues pueden intensamente soportar esto. Y aunque no vamos a hacer, extenderlo más de lo que Dios quiera, es importante que estudiemos esto y hablemos de esto. Tocando y hablando acerca del Espíritu Santo, que de noche comenzamos, es importante que entendamos nosotros el asunto que hay con los dones del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque es algo que ha enredado mucho el asunto de no entender bíblicamente cómo funciona el asunto de los dones. Y yo no voy a hablar de cada don específico, porque la Biblia menciona unos cuantos dones, pero yo quiero que usted sepa que aún los que la Biblia menciona no son todos. Dios da dones, infinidad de dones, no hay manera de contarlos. ¿Okay? La Biblia los agrupa, la Biblia describe algunos que son, entiendo yo que por ser inspirados por el Espíritu, los que el Señor quería en ese momento que se atendieran, pero el que da los dones es Dios, y Dios es infinito. Dios no da 9 dones, Dios da infinidad de dones a un sinnúmero de personas en todo el planeta donde está la iglesia del Señor. Pero sí nos dice algo en que nosotros podemos enmarcar y tener la perspectiva bíblica clara de cómo funcionan y qué hacer con los dones. Y hoy vamos a hablar específicamente del don de profecía y el don de lengua. Vamos a hablar de eso porque eso es una cosa que ha enredado mucho y está enredado, ¿ok? Así que busquen su Biblia, puede permanecer sentado, estamos aquí intensos. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Búsquelo ahí. Primera de Corintios capítulo 14. Amén. Dice en el verso 1 al verso 3: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a hablar acerca del contraste. El primero que vamos a ver es el contraste entre las lenguas y la profecía. Y vamos a ir disertando este pasaje que estamos considerando en esta mañana todavía aquí en Intenso. Vamos a ver el contraste entre el don de lenguas y el asunto de las lenguas y
el don de profetizar. ¿Ok? Porque ¿cuántos de ustedes han oído por ahí mucho acerca de profetizar? ¿Cuántos oyen ese lenguaje por ahí mucho? ¿Verdad? Se oye mucho. Dice, profetiza aquello, profetiza lo otro. Usted lo oye mucho en las canciones, entonces se está utilizando mucho eso, en prédica y muchas cosas por ahí. Usted ve videos y audios que hablan mucho de profetizar. Entonces, muchas veces cuando hablamos de que alguien profetice, pues ¿qué pensamos automáticamente? Que es profeta, porque los profetas profetizan. Entonces eso es lo que lógicamente uno piensa. Pero recuerde que nuestra lógica, cuando se trata de asuntos bíblicos, tiene que nuestra lógica ajustarse a lo que la Biblia dice, no la Biblia a nuestra lógica. Es al revés. ¿Ve? Nosotros, como tenemos un pensamiento lógico, queremos coger lo que la Biblia dice y darle un sentido lógico, pero en mi lógica. Y no es que no tengamos lógica, pero nuestra lógica es para que nosotros podamos entender lo que Dios dijo, la palabra de Dios. Y la lógica nos ayuda a poder pensar. Pero muchas veces lo que se hace es que tomamos la Biblia y la torcemos para que nos haga a nosotros sentido lógico. ¿Me explico? Entonces, eso es lo primero que hay que desenredar, porque eso es lo primero que enreda. Queremos interpretar la palabra a base de lógica y no a base de lo que el Espíritu inspiró. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando el Espíritu Santo, quien es Dios, quien nos bautizó, quien está tratando con nosotros, todo lo que testificamos, todo lo que venimos viendo y experimentando, la condición en la que está nuestra vida a causa del Espíritu Santo, como decíamos anoche, en el comienzo intenso, esto nos ayuda a nosotros que ver lo que Dios dijo, en vez de esto es lo que yo entiendo que Dios dijo. ¿Me sigue? O sea, es importante. Entonces, por eso vamos a contrastar esto. En el pasaje, con este texto, dice el apóstol Pablo aquí, seguid el amor. En este párrafo, en esta carta, él nos dice, seguid el amor. Y el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos declaró a nosotros y nos habló acerca de la preeminencia, o sea, del valor incalculable del amor en el capítulo anterior, en el capítulo 13. Cuando tú miras el contexto en donde está este pasaje que estamos considerando, en el capítulo 12, él habló de los dones de una manera más general. El capítulo 13, él nos habla del amor, porque todo don, para que sea eficiente para edificación, se tiene que dar dentro del contexto del amor. Por eso, si yo no tengo amor para mi hermano, por más dones que yo tenga, ¿cómo lo voy a edificar? Por más dones que Dios me haya dado, si no lo hago con amor, ¿de qué edifica? Por eso, en el capítulo 13, Pablo nos habla del amor. El amor es sufrido, el amor es aquello. Si tengo dones y tengo todo, pero no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe. Usted sabe el capítulo, lo ha leído. ¿Ve? El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no es jactancioso, ¿ves? Entonces nos pone a hablar de las cualidades y las características que el Espíritu Santo pone en aquel que le sirve y qué es el amor, define el amor. Pero en el capítulo 14, ahora nos dice, ya que oyeron de los dones en el capítulo 12, del amor en el capítulo 13, en el capítulo 14 nos dice, sigan el amor, pero procuren los dones. Son las dos cosas. ¿Ve? Dice, sigan el amor, pero procuren los dones espirituales. Él dice, pero dentro de todos esos dones espirituales,
mayormente que profetice. Eso es lo que le está diciendo. Ve el contexto de eso. ¿Y por qué? Porque no hay nada malo con procurar los dones espirituales. No hay nada malo con eso. La Biblia dice procurad los dones espirituales. Pero al igual que a los corintios, nosotros no debemos convertir un deseo piadoso, una búsqueda obsesiva, cuando la única búsqueda para los cristianos debe ser el amor. Porque nos dice, seguid el amor, procurar los dones. Ok, que lo que debemos seguir y ser nuestra prioridad en cuanto a los dos es el amor. No significa que procurar los dones sea malo, pero hay gente que se obsesiona por buscar dones, cuando el don es un regalo, es algo que Dios da como Él quiere. No depende del que lo busca, depende de a quien Dios se lo dé. Ahora, algo sí, Dios nos manda a todos nosotros los cristianos a que busquemos, que sea nuestra búsqueda fundamental el amor. Porque Cristo dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, el que haga esto cumplió la ley y los profetas. En otras palabras, Pablo lo que está es explicando o extendiendo lo que el Señor nos dijo en cuanto a la importancia del amor. Nosotros todos estamos llamados a seguir el amor. ¿Qué amor? El que Él nos dijo en el capítulo 13, que hoy no lo vamos a ver, después otro día quizá lo vemos, pero usted lo puede leer y yo sé que usted lo ha leído. Él dice, procura los dones. Pero para nosotros la búsqueda fundamental debe ser a Dios y su amor. Ahora, Él dice aquí algo interesante. Él dice, pero sobre todo que profeticéis. Cuando Pablo en el capítulo 12 habló de la profecía y del don de lengua, solo cuando lo hizo, lo habló solo en el contexto de los otros dones. Él los mencionó dentro de muchos dones que él mencionó en el capítulo 12. Ahora él está resaltando, ahora él está tratando exclusivamente estos dos dones, especialmente el de la profecía. Ahora él se enfoca en el don de la profecía y en el de lengua, y cómo deben funcionar dentro de la iglesia. Y ese es el enredo que vamos a desenredar hoy, porque entre esos dos dones el día de hoy hay enredo. Y es importante que aquí en Casa del Alfarero, nosotros los hermanos, tengamos esto claro, para que no andemos enredados, ni nos enreden, ni nos confundan. Y si alguien lo enredó, usted vino enredado con esto otro lado, aquí se desenrede. Se le desenrede todo ese bollo que tiene ahí de nudo, de soga, de hilo, de todo eso, para que se desenrede. Por eso vamos suave, porque el Espíritu Santo sacó el bisturí y nos va a hacer una cirugía espiritual. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿No está aquí? Entonces, ¿cómo estos dones deben funcionar en la iglesia? Pero es obvio que vemos que cuando Pablo le escribe a los corintios, porque era necesario que ellos entendieran esto, porque ellos estaban enredados. Así que para que no nos sintamos mal y nadie se sienta mal, no hemos sido los únicos enredados con esto. Ha habido gente antes que nosotros, y va a haber gente después de nosotros, lamentablemente. Pero nosotros no queremos seguir así. Ellos, los corintios, tenían un énfasis excesivo en hablar lengua y no en el de la profecía. Los corintios hablaban lengua, que eso era una cosa increíble, porque para ellos la lengua pues era algo que llamaba la atención. Y yo sé que usted conoce o ha ido o ha visto o escuchado en lugares diferentes cómo el asunto de la lengua se vuelve algo desordenado. Porque aún el asunto de las lenguas en la iglesia tiene que tener orden. No es que debe, es que tiene que tener orden. Porque el Espíritu no desorganiza.
La primera obra que vemos el Espíritu Santo hacer en la palabra de Dios, en la Biblia, es ordenando. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué? Ordenando lo que estaba desordenado. Es lo primero que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace, ordenar. El Espíritu no promueve desorden. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es perfectamente ordenado, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo mantiene todo perfectamente balanceado y camina y nos induce y nos lleva y nos madura hacia eso, a que todos nosotros crezcamos a la estatura de Cristo, porque recuerden lo que hablamos ayer, que una de las funciones de Él en nosotros es glorificar a Cristo en nuestra vida. Y para eso Él nos va a nosotros madurando. Los corintios no tenían mucho enfoque en el don de la profecía. ¿Y de qué es eso? Ahora, ¿qué significa que alguien profetice? Quiero decirle esto. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando no había palabra escrita, escucha esto, porque este es el asunto que hay con esto. Cuando no había palabra, sino que Dios estaba revelando la palabra, porque no estaba escrita, no había nada escrito. Era la primera vez que se iba a decir que Dios usaba a un profeta. Esa profecía llegaba a esos hombres bajo inspiración divina, pues no habían escrito. Esa es la profecía revelada, y fue revelada por inspiración directa de Dios al profeta. Por eso esos profetas del Antiguo Testamento decían: así dice Jehová. No había nada escrito. Era la primera vez que Jehová iba a decir lo que iba a decir, usando al profeta o a la profeta. Entonces, esa revelación bajaba del cielo bajo inspiración. Ahora bien, esa revelación tenía que ser fiel, porque más adelante eso que fue profetizado se tenía que cumplir. Si Dios lo habló, tiene que cumplirse. No es que amén, no es que a lo mejor, no es que quizá, no es que depende, no. Tiene que cumplirse, porque Dios lo dijo. Y esa revelación bajaba por inspiración directa del cielo. Nunca se había dicho. Ahora, hubieron profetas que dijeron algo. Siglos después, Dios usaba otro profeta a confirmar lo que ya había dicho. Porque hay épocas en donde la gente se le olvida las cosas, la gente no lee, la gente no buscaba, no teníamos los avances que tenemos ahora de la prensa escrita, de poder, no había internet, no había nada de eso. Y Dios en su misericordia, cuando quería reafirmar algo, usaba un profeta en otra época o en otro lugar y decía lo que ya había dicho aquel profeta anterior. Pero todo eso ocurría por revelación e inspiración del Espíritu Santo que venía. Por eso tú ves que los profetas decían: el Espíritu del Señor vino sobre mí. ¿Has leído esa frase? Cuando los profetas hablaban, el Espíritu de Dios vino sobre mí y dijo. El Espíritu Santo estaba usando ese hombre para que diera esa revelación. ¿Qué pasa? Ya la revelación se dio. Ya está escrita. Ya o se cumplieron profecías o están por cumplirse, pero ya la revelación se dio. Entonces, ese tipo de profecía, por inspiración, de revelación, que en aquel entonces era nueva, ya hoy no se da. Porque ya la revelación está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día?
que lo que está revelado, cuando hablamos de profecía, de lo que Pablo dice ahora, Nuevo Testamento, le habla a los gentiles, le habla a los corintios, nos está hablando a nosotros, no es esa profecía del Antiguo Testamento que bajaba por inspiración como una revelación nueva. ¿Qué es esta profecía que Pablo nos manda a nosotros a que procuremos? No era meramente predicar. Mucha gente cree que es meramente predicar, porque predicar es la combinación de dos dones fundamentales: enseñanza y exposición, hablarlo. Lo que la prédica incluye es básicamente enseñanza y declaración o proclamación de algo. Si Pablo hubiera querido que entendiéramos que profetizar es lo mismo que predicar, hubiera usado otra palabra en el griego que no fue la que usó. Para la palabra predicar está la palabra griega que se pronuncia keruso, y Pablo no usó esa palabra cuando dijo profetizar. Entonces, ¿qué es profetizar hoy día? Si ya la revelación fue dada, es una predicación que incluye esos dos elementos, enseñanza y exhortación, pero tiene iluminación de la revelación. Eso es lo que es profecía hoy día. ¿Me explico? Cuando Pablo dijo procurar, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es lo que está diciendo ahí. Exhorten y enseñen, pero de la revelación que ya está, tengan iluminación. Dios te la deje ver de una manera más profunda, más clara, para que esa exhortación y esa enseñanza tenga más profundidad. Eso es profetizar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la gente. Procuren tener una iluminación mayor y profunda de lo que está escrito. Porque una persona, un buen predicador, después que exhorte y enseñe, predicó. Tú puedes verlo, tú estás en el culto y dices, y el hermano o la hermana va a predicar, y el hermano y la hermana puede traerle un buen mensaje, bien organizado, que exhorta y que enseña algo. Pero tú te acuerdas de esos mensajes cuando alguien predicó una vez que exhortando y enseñando tuvo una profundidad en ese texto que tú nunca lo habías visto? ¿Ves? Tú dices, yo he leído esto, yo he oído mensajes de esto, pero esto, yo no había visto esto. Eso es la profecía de hoy día. No es inspirada, porque ya la revelación está dada, pero tiene una profundidad e iluminación. Entonces, cuando Pablo dice, sigan el amor, procuren los dones, pero sobre todo que profeticéis, es que ustedes busquen con profundidad la iluminación de la revelación para que la puedan exhortar y enseñar. Mira, muy diferente a lo que es un profeta de hoy por ahí, que mayormente cuando oran por alguien o están hablándole a alguien de parte de Dios, cuando tú disiernes y realmente estás discerniendo lo que te están diciendo de parte de Dios, es el don de ciencia o el don de sabiduría o el don de discernimiento de espíritu que se está moviendo. Que si Dios lo hace, claro, que Dios puede usar a alguien para traerle una palabra en el don de ciencia, que tiene un conocimiento. Dios le está hablando, mostrando algo de ti, de tu vida, que solamente Dios conoce. Eso es don de ciencia, eso no es don de profecía. Porque Dios lo que le está dejando entender a otra persona es algo que solo Dios conoce de ti.
de una situación que estés pasando, de un dolor que puedas tener, de una aflicción que puedas tener, de algo que tú oraste en secreto y alguien puede decir, y mira, y eso que estás orando se va a cumplir así, 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 y que te sea específico, pero eso no es que sea profeta. Tú dices, uy, es profeta porque me dijo algo que solo Dios sabía. Eso es don de ciencia, que Dios lo está usando, amén. ¿Ve? Y hay un don de sabiduría, que alguien está orando por ti y habla, coge algo de la palabra, porque tiene que estar sujeto a la palabra, tiene que ser de la palabra, porque el Espíritu Santo no va a sacar a nadie fuera de la palabra, y a través de lo que está en la palabra te da una palabra de sabiduría, te ayuda a aclarar la mente, te ayuda a entender algo, te da una dirección en una decisión. Tú dices, wow. La gente dice, ¿es profeta? No es profeta, es don de sabiduría. ¿Se está dando cuenta con eso? El don de la profecía en la iglesia actual es un don donde la iluminación de la revelación bíblica se intensifica y es a manera más profunda, y que se tiene que usar colectivamente o individual de la manera de exhortar y de enseñar. Hay gente que puede orar por ti y por mí, y Dios está usándolo con el don de discernimiento de espíritus, y te dice, hay un espíritu en tu vida así, hay un espíritu en tu casa así, hay un espíritu acosando a un hijo tuyo así, hay un espíritu, y tú dices, profeta, no, eso es discernimiento de espíritu. ¿Se da cuenta? Hay gente que puede orar por ti y puede estar exhortando a la iglesia, y hay gente que con sus decisiones y su caminar pueden estar siendo utilizados en el don de fe. Y tú dices, pero es que todos tenemos fe, pero no todo el mundo tiene un don de fe. ¿Y cuál es el don de fe? ¿Cuál es la diferencia entre yo tener fe y el don de fe? Porque tú dices, pues fe es fe. Sí, fe es fe. No hay 4 clases de fe, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? Hay gente que teniendo fe, cuando llega una prueba, una situación, decaen. Hay gente que cuando hay una prueba y una situación donde la mayoría de la gente se paraliza, esa persona dice, vamos para adelante en el nombre del Señor, que se puede. Eso es un don de fe. El caso de los 12 espías, 10 fueron 12 a Jericó, a Canaán, allá a espiar. ¿Te acuerdas el caso? Que Moisés cogió 12. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Y dicen que eran 12 príncipes. Entonces, fueron 12. 10 vinieron. Mira, eso es bueno allí. Sí, es verdad, fluye leche y miel. Por allí hay unos gigantes, los hijos de Aná, que esa gente se ven que son difíciles. Allí yo no sé cómo nosotros vamos a entrar. Y la ciudad está bien fortificada, tiene unos muros terribles. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Nosotros podemos. El Dios que ya nos trajo hasta aquí nos va a dar a Jericó. Eso era el don de fe en ese momento. No es que ellos eran más bravos que nadie, no es que fueran más machos que nadie. Eso es el don de fe. ¿Ve? Ese es el don de fe. El don de fe es cuando tú ves a Pablo que se está calentando en la hoguera, que viene del naufragio, lo pica la víbora, que todo el mundo, imagínate que a ti brinca una víbora y te pique. Pablo la sacudió. Eso es el don de fe. ¿Por qué el don de fe? Porque él tuvo que haber creído que no iba a morir en una situación que naturalmente todo el mundo esperaba. El texto lo dice, todos esperaban que se hinchase y cayera muerto. Cuando ven que no pasa, dicen, este es Dios, porque aquella gente eran paganos. Fíjate lo que dieron, este es un Dios. Primero habían dicho, verdaderamente que este es homicida, porque no se escapa de la ley, de la justicia divina. Mira, pasó el naufragio y vino aquí a morir por una culebra. Y dice, y todos estaban mirando, esperando que se muriera. Cuando vio que no se murieron, dijeron, no, este es Dios. Dijeron que él era un Dios, porque ellos no conocían al Dios de Pablo. Pero ¿por qué Dios hace ese milagro? Y utiliza a Pablo con ese don de fe, para que el impío, el incrédulo creyera. ¿Me estoy dejando entender? O sea, la profecía es un nivel de iluminación de la revelación mayor.
¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a mirar el contraste de la profecía y las lenguas en a quienes están hablando lengua. Mira lo que dice el texto aquí que estuvimos leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escucha el texto. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, con el don de lengua, que ahorita aquí lo vimos, se manifiesta en la vida de aquellos que tienen el don de lengua. El parlante, el que está hablando en lengua, se está dirigiendo a Dios y no a los hombres. Escucha esto, porque esto es otra cosa que enreda. Hay gente que tú lo invitas a predicar y tú le das el micrófono y lo primero que cuando con el micrófono es hablar lengua. Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Empiezan a hablar en lengua. Y tú dices, ok, pero ¿qué dijo? Las lenguas son entre el que la está hablando y Dios. Que tú en un momento de predicación, de exhortación, esa presencia toca tu vida y tú como predicador puedes en ese momento expresarle una lengua. O eso uno tiene que tener cuidado, y yo no sé si usted lo ha notado, cuando eso a mí me pasa yo me quito hasta el micrófono de la boca, porque yo no quiero dar la impresión de que en esa lengua estoy diciendo algo que usted necesite saber, a menos que haya una interpretación, y ya mismo vamos a hablar de eso. Porque a veces sí pasa, el que me diga que no, que sea pentecostal, pues no está claro, porque pasa, pero uno, y tengo que seguir, porque mi primordial asunto es profetizar, es predicar, es exhortar con iluminación de esa revelación. No es yo ahora envolverme a hablar lengua, porque si yo hablo lengua yo estoy hablando para Dios, no es para los hombres. Entonces, nosotros no prestarle atención a este pasaje, este versículo que estamos tocando, nos lleva a uno de los malos entendidos más significativos con relación al don de lengua. Y es que se cree que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse de hombre a hombre. Y la lengua no es ninguna forma sobrenatural de comunicarnos de hombre a hombre. La lengua es una manera sobrenatural de comunicarse hombre a Dios. No es hombre a hombre. Hay que desenredar eso, porque eso también viene enredado. Una vez yo, recientemente, hace ya unos años, invité a un predicador y le dije, la iglesia, pues yo lo conozco, yo sé su estilo más o menos. Le dije, la iglesia, esta congregación, no prende con manigueta. Yo le digo manigueta, tú sabes, ¿te acuerdas de los carros viejos que había que hacerle para que prendiera? Entonces hay predicadores que te quieren encender la iglesia con alaba a Dios, corre, y rompen a hablar lenguas. Y a ver si la gente cae en esa jugada y se emociona, y a eso le llaman provocar el espíritu. Y lo que lo están provocando es a ira, porque eso desorden. Entonces hay iglesias que esa cosa le gusta y rompe todo el mundo. Y si le mete Pedrito bien al piano y Manny a la batería y nos pone a brincar, y está todo el mundo brincando, y eso le llamamos experiencia con el Espíritu. Oye, cuando se apaga el piano y la batería
Y el predicador se mete a la palabra, a veces ni tiene él profundidad, porque se le acabó la espuma, la Alka-Seltzer. Yo le digo cultos Alka-Seltzer. Tú le dices y después baja. Y ya, y pasó la burbuja, y ya el espumero, y ya, ¿y qué pasó ahora? Nada, agua salada. Agua para la indigestión, fue. Entonces, y pasa la bulla, y pasa esto, ¿y qué pasó? A veces el mensaje ni profundidad tiene, está todo regado el mensaje, te predicó 15 mensajes, empezó en Moisés y terminó en Apocalipsis. Te habló de toda la Biblia. ¿Y tú y qué dijo? Y te vas para tu casa y bueno, ¿y de qué fue el mensaje? Pues yo no sé. ¿Y de qué tú te acuerdas? Pues no sé. ¿Y qué en verdad te edificó? De verdad que no sé. Y si te preguntan al otro día, ¿y de qué fue el culto ayer? Ni se acuerda la gente. ¿Por qué? Porque todo era espuma, todo era bulla. Entonces eso le llamamos experiencia. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. Y yo soy pentecostal, no se equivoque. Aquí somos una iglesia carismática que creemos en el don, en el movimiento de los dones. Estoy hablándole de dones. Si aquí no lo creyéramos, yo no estaría hablándole de esto. Yo le hubiera dicho lo que muchos creen por ahí, que son cesantistas, que creen que ya los dones no se mueven. Y dice, los dones ya no se mueven. Aquí lo único que hay que predicar la palabra, orar y irte para tu casa. No voy a creer. Nosotros somos una iglesia evangélica, carismática, con experiencia pentecostal, pero ordenada. Porque seamos pentecostales no somos locos, ni somos antibíblicos. Porque ¿por qué no se puede? Eso no significa que los dones Dios no los esté usando y no estén activos. Los dones están activos. Y yo se lo aclaro porque hay gente que cree que yo no creo en este asunto de profecía y cosas. Te estoy hablando de eso, pasa que esto hay que desenredarlo. Yo creo, pues si es bíblico. Si yo no creo eso, no estoy creyendo algo de la palabra. Lo que yo no creo es en profetas de esto ahora, que ellos traen revelaciones nuevas y esa revelación pasó. Nadie tiene una revelación. Eso es un asunto teológico tan profundo que decir que yo tengo una revelación nueva, ¿tú sabes lo que estamos diciendo? Que Dios no lo quiso revelar en aquel entonces y lo está dando ahora nuevo, que algo faltó. Y si algo le faltó a Dios, Dios no es perfecto. Porque lo perfecto no le puede faltar nada. Ni se le puede añadir, ni se le puede quitar, porque si no, no es perfecto. Eso es lo que se está diciendo con eso. Eso es serio. Eso yo lo considero casi una blasfemia. No se dice con esa intención de ser rebelde, de ser arrogante ante Dios, pero se está haciendo muchas veces por ignorancia. Y nuestras ignorancias, aunque Dios las pasa por alto, nosotros no tenemos que conformarnos a quedarnos ignorantes. Debemos aprender y salir de la ignorancia, porque la ignorancia es una tiniebla. Lo que se desconoce es oscuro. Y si está revelado, lo que necesitamos es iluminación de esto revelado. Pero esto de que hay nuevas cosas, y yo digo nuevo, si es nuevo es extravagante, y si es extravagante no es bíblico. Y muchas veces se le vende como que es nuevo, buscando la extravagancia a la persona, porque si yo digo algo extravagante, pues me van a ver a mí extravagante. Uy, el siervo de Dios, ese hombre, esa mujer. Entonces eso atrae la atención a la persona, no a Jesucristo. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que entender que las lenguas es un lenguaje sobrenatural que es entre el hombre y Dios. Si nosotros malentendemos esto, vamos a malentender el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que le invito a que vaya un momento, porque quiero tocarles un momento. Vaya al capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a entrar, acuérdese, ¿cuál es el tema de esto? Desenredando el enredo. Se olvide. No se deje enredar. Desenredando el enredo. Ok, entonces,
Busca el capítulo 2 del libro de los Hechos y mire el asunto aquí. Esto se usa clásicamente para hablar acerca de lo que hablamos anoche, que era el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar esto en lo que el texto dice para ver de qué está hablando esto aquí. Vamos a leer la Biblia con calma. Aquí yo no voy a hacer nada extraño. Vamos a leer el texto con calma, eso es todo. Para que leemos la Biblia muy rápido. Y la leemos con presuposiciones, que fue lo que le expliqué ahorita al principio, que es lo primero que tenemos que desenredar. No es yo poner la Biblia a que me haga sentido lógico a mí. No es que yo creo que dice, no, es lo que dice. Aunque me choque en la lógica, tengo que entender, bueno, a la hora de la verdad esto no es ni por lógica, esto es por fe, porque si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Pero vamos a leerlo con calma. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa eso ahí? ¿Qué significa eso bíblicamente hablando? Que cuando llegó el día 50 días después de la resurrección. Cristo tuvo 40 días después de la resurrección en la tierra, asciende al cielo y pasan 10 días más. Entre esos 10 días, cuando Él le dijo, esperen en Jerusalén, le dijo esperen, porque ya no había nada más que hacer sino esperar que el Espíritu Santo viniera. Cristo lo que siempre dijo fue que el Espíritu Santo descendería, iba a venir, iba a haber una manifestación local, precisa, en un lugar geográfico, por un propósito importante, histórico, nunca antes más visto. Esperen. Bueno, terminaron 120, porque tú sabes que a nosotros no nos gusta esperar, y más a los cristianos. Empezaron como 500 y solo habían 120, los demás se fueron yendo. Les hizo falta Netflix, el Facebook, ¿ve? Les hizo falta su camita, todo eso, y vieron que la vigilia estaba muy larga. Y dijeron, pues, yo me voy para casa. Pero vieron 120 que siguieron esperando. Porque el Señor lo dijo, esperen. Y espera hasta que se cumpla lo que Él dijo. No es espera hasta que tú te canses, es espera hasta que se cumpla. Es lo que pasa. Entonces aquí lo que te está diciendo es que llegó ese momento. Tiempo, aquí lo que te está hablando es tiempo. Cuando llegó el día, día es tiempo de Pentecostés. Pentecostés 50. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué hizo la unanimidad? La espera. El soportar en la espera nos da unanimidad. Porque empezaron muchos, pero eso no estaban unánimes. Unánime es el que se queda ahí hasta lo último contigo, ahí, ese está unánime. ¿Me sigue? Juntos. De repente, eso te está hablando de qué? De tiempo, de momento. De repente, cuando menos te lo esperas, mira la palabra clave ahí. Vino del cielo, y aquí da una descripción breve, con un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, de repente vino. Aquí lo que se está hablando es de la venida, no de bautismo. El texto dice, de repente, aquellos que estaban unánimes, juntos, de repente vino, bajó, descendió. Una manifestación, mira la manifestación. Estruendo, viento recio que soplaba. Algo que conmovió, algo que se dejó sentir. Se oyó, se sintió. Pero lo que está haciendo ahí es que vino. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Oye, ahora lo que colectivamente todos sintieron, ahora individualmente cada uno es identificado. Porque te dice una lengua como de fuego sobre la cabecita de cada uno. ¿Por qué eso ocurre? Porque estaban en obediencia unánime juntos. Solo en esa unanimidad y en esa unión que colectivamente, cuando todos estamos en la misma unidad, individualmente cada uno va a ser distinguido. Hoy lo queremos al revés, que es otro enredo. Queremos que la individualidad atraiga la colectividad. Y es que, y al revés, dentro de la colectividad cada uno se identifica porque está unánime entendiendo su lugar dentro de lo colectivo. Yo no sé si me estoy dejando entender. Se te queman los meatballs. Ya mismo. Déjame comernos primero este banquete. ¿Me sigue? ¿Me estoy dejando entender? Hoy vemos que es al revés. Lo individual atrae la masa. No. Y es que cada individuo, dentro de su sometimiento y obediencia, está en las masas. Y siendo eso, eres identificado. Es al revés. Entonces aquí lo que está hablando es de cuando vino el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. En otro lugar se le llama la promesa del Padre. Fue lo que Juan el Bautista le dijo a la gente en el Jordán: el que viene detrás de mí os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahora se derrama y se manifiesta y viene el Espíritu Santo, aquella gente que estaban allí ahora, ¿qué ocurre? Son sumergidos. Mira lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a lo que estábamos hablando aquí ahorita. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, mira qué abrupto cambia del verso 4 al verso 5. Parece una interrupción, y es así a propósito, por inspiración. Porque te está hablando de que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto, como es el Espíritu Santo, no puede contradecir el don de lengua. El don de lengua es una cosa, y hablar en otras lenguas por esa manifestación especial, extraordinaria, donde de ahí se iba a difundir el Evangelio, es otra. Entonces te corta y te interrumpe el hilo que te lleva para no confundirte con el don de lengua que hablaba Pablo en Corintios, que es el don de lengua de hombre a Dios. Entonces aquí te está diciendo que están hablando en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros lo que decimos es: pues eran lenguas como las que hablamos por ahí en la iglesia cuando estamos gozando en el culto. El texto es tan claro que te dice en el verso 5: moraban entonces en Jerusalén, donde estaba ocurriendo eso, donde vino el Espíritu Santo, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, todas las naciones bajo el cielo. Y dice: y hecho este estruendo, el mismo estruendo que te dio en el verso 2, se juntó la multitud. La multitud, ¿qué multitud? De todas las naciones bajo el cielo, que estaban allí en Jerusalén. Dice: y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, eso era lengua de hombre a hombre, no era lengua de hombre a Dios. Porque habían, para darle un ejemplo, estaban los judíos que hablan hebreo. Pero supongo que allí hubieran chinos, franceses y americanos, y oyen a judíos hablando un idioma, y ellos dicen: pero yo entiendo ese idioma, y esta gente no hablaban eso. Pero mira, están hablando el lenguaje de hombre a hombre, porque esos hombres impíos, paganos, era una multitud, ahí había gente de todo el sitio. Entendían que hablaban en su lengua.
Y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. El asunto era, el asombro era lo que hablan. Estaban atónitos. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oye eso. Ese es el asunto que hay ahí con las lenguas. Y entonces el Espíritu Santo es tan tremendo y tan hermoso que te empieza a citar y a dar grupos étnicos dentro de los que estaban ahí en la multitud, y te dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Oye eso. O sea, esa gente estaba hablando allí árabe, medo, persa, africano. Oiga, sí, sabrá Dios, no se puede descartar. Romano, estaban hablando allí latín, estaban hablando allí de todos los idiomas, y ellos los oían. Entonces, esto no es el don de lengua que se manifiesta en la iglesia, que es una lengua que es de hombre a Dios. ¿Por qué? Tú lo sabes, pastor. Porque Pablo dijo en el capítulo que estamos entendiéndonos en Corintios, que el que habla en lengua con Dios habla misterio. Se supone que nadie te entienda. Está bien que no te entiendan, porque habla misterios con Dios, dice el texto. Pero es que habla en lengua y yo no lo entiendo. Se supone que sea así. Se supone que tú no entiendas, porque es un lenguaje entre ese hombre, esa mujer y Dios. Si es el don de lengua. Ahora, lo que pasó aquí en Pentecostés, si nosotros no entendemos esto del don de lengua, esto lo vamos a malinterpretar. Y siempre se ha dicho por ahí, o mucha gente, especialmente en iglesias evangélicas como nosotros, pero que a veces no entienden esto, o simplemente lo han seguido repetido, pues porque fue lo que me dijeron en la escuela bíblica y me lo dijo el pastor y yo lo creo. No, esto hay que estudiarlo a la luz de la Escritura. Esto que pasó aquí en el famoso texto del día de Pentecostés fue que el Espíritu Santo puso a esa gente a hablar lenguas de hombre a hombre. ¿Por qué? Porque los hombres mismos, los mismos impíos dieron el testimonio. Nosotros los oímos hablar en nuestra lengua. Y esta gente son galileos, esta gente son judíos. Esta gente no puede estar hablando árabe, egipcio, griego, africano, medo, de todas estas regiones. Y lo estamos oyendo hablar las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando entonces ellos allí? Alabanza. Estaban glorificando a Dios en una lengua que para ellos era una experiencia sobrenatural. Sí, que tú de momento estés hablando español y de momento estés hablando chino mandarín perfectamente, sin tú nunca haber ido ni a China. Pues claro, pero es un poder sobrenatural. Pero ¿por qué el Espíritu Santo en ese momento lo hace? Porque de ahí es que se va a propagar el Evangelio. ¿Qué ocurre después de esto? 5,000 almas vienen a Cristo, de toda nación y de toda tierra. Porque entonces ahora esa gente están oyendo el asunto de Dios y se acercan. Dice que el estruendo que hubo trajo la multitud. Dios está haciendo eso para atraer la gente y la gente oiga el Evangelio. Y Dios pone esa gente que los está usando, que le puso lengüitas de fuego a cada uno, que fueron los que esperaron ahora como predicadores y testigos del poder de Dios a toda esa gente que eran unos impíos, unos paganos, para que oigan el Evangelio en su lengua. ¿Me entendió eso? O sea, si nosotros no entendemos esto del asunto de las lenguas, pues vamos a malinterpretar, como muchas veces se estaba malinterpretando y enredando capítulo 2 de Hechos. Los discípulos en el capítulo 2 de los Hechos no le estaban hablando a la gente en lenguas con el don de lengua, le estaban hablando en lenguas humanas. ¿Que pasó de una manera sobrenatural? Sí, pero no es la misma lengua.
No se puede contradecir Pablo diciendo, el que habla lengua habla misterios con Dios, y entonces Pentecostés, pues no eran misterios. ¿Es misterio o no? Porque misterio es que nadie lo sabe. Y esta gente están diciendo, nosotros sabemos lo que dicen. Entonces hay una seria contradicción ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir el texto. Seguir el texto. Capítulo 2 de los Hechos, lo que te está narrando y hablando es el día que el Espíritu Santo vino. ¿Y para qué vino? ¿Y a quién vino? ¿Y dónde vino? ¿Y cuándo vino? Eso es lo que te está hablando. El don de lengua en la iglesia, en cristiano, es para edificación de la propia persona. Es un misterio que habla esa persona con Dios. ¿Estamos eso? Pregunta. Le voy a dar la oportunidad que pregunte de esto. Sonia, Noemí, Torres Oquendo. Pasa. Te está dando la interpretación, porque entonces es importante, Dios está entendiendo que es importante para tu espíritu que entiendas en tu lengua en la que tú piensas lo que te está diciendo o lo que estás comunicando, la comunicación que hay. Ahora, ocurre, y eso es para edificación. Ya eso ocurre porque el que habla lengua para su propia edificación habla lengua, dice Pablo más adelante. Entonces, Dios, sabiendo eso, que se está hablando con él un misterio, te da esa interpretación a ti mismo, tu espíritu, para que tu espíritu sea edificado por lo que Él quiera, de acuerdo a la necesidad que hay en tu corazón, en la mía. Entonces, muy buena pregunta. Si nosotros no entendemos esto del asunto de lengua, nosotros vamos a malinterpretar o malentender lo que realmente está pasando cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige el mensaje a los hombres. Porque hay un don de interpretación de lengua. ¿Cuál es el don de interpretación de lengua? ¿Cómo es el orden de cómo debe ser en la iglesia? ¿Cómo no? No es que debe. ¿Cómo es que tiene que ser? Y perdone que le diga así tiene, porque a la gente ahora no se le puede decir eso porque se ofenden. Pero como esto no es mío, esto es del Espíritu, tiene que ser así. Esto no es una orden mía, esto viene de arriba, ¿entiendes? Entonces esto viene de papá, y cuando viene de papá es así porque es así. Si Dios dice que es blanco y nadie puede decir que es gris. Entonces el orden en el asunto de la lengua y de la interpretación de lengua para ya la multitud es de la siguiente manera. Si alguien habla lengua, está hablando en lengua, y esa persona está hablando en una lengua constante, y el Espíritu Santo va a usar a alguien en la interpretación de esa lengua para toda la persona que lo escuchen, esa lengua que habló esa persona, que se van a interpretar, primeramente todo el mundo se debe callar. No pueden haber 15 hablando lengua a la vez. Esa persona. Y dice que si hay interpretación, uno a la vez interprete. Pero aquí lo que está lo interesante, esa interpretación debe ser una interpretación inteligible, o sea, que la gente la escuche en el idioma en que esté, pero que sea algo que fue dirigido a Dios, porque las lenguas nunca dejan de ser hombre hacia Dios. Yo sé que muchas veces lo que se ve es que alguien habla lengua, alguien interpreta y le da un palo a la iglesia. Yo he visto esto muchas veces. Alguien habla lengua, todo el mundo calla, uno interpreta y cualquiera dice, estamos en orden. Pero el mensaje es un mensaje que vino de hombre a hombre. Si eso es así,
hay un asunto con lo que dijo Pablo ahí. Porque Pablo dijo que es de hombre a Dios. Y aun cuando se interpreta, tiene que ser un mensaje que tiene que ser de hombre a Dios. Es algo que esté glorificando, magnificando, exaltando en alguna manera a Dios. Alaba. Por eso le dije, vamos a desenredar el enredo. Porque hay mucho enredo por ahí. Porque estar medio ordenado no estar ordenado, es desordenado como quiera. Porque todavía falta. Y claro, eso llega según llega la iluminación de la revelación. Pero como esto es intenso, hoy estamos aquí intensos en esta. Ese mensaje que se interpreta tiene que ser dirigido a Dios. ¿Y eso edifica a los demás? Claro. ¿Cómo no va a edificar? Claro que te edifica. Porque yo también he estado en sitios donde se está moviendo eso y el mensaje es de hombre a hombre y después se para otro por otro lado a dar otra interpretación de la misma lengua y es otro mensaje. Alguien habló lengua, todo el mundo se cayó, nadie entendió porque es lengua, es misterio. ¿Alguien tiene la interpretación? Yo. Ya. Pero si se levanta otro por allá, yo tengo también interpretación, uno de los dos está mintiendo. Ya ahí hay problema. Y después dijo otro mensaje. Alguien está en la carne ahí, alguien no está discerniendo. Entonces ya eso no edifica, porque eso confunde. ¿Y cuál es? Aquí ha ocurrido que hay momentos en una alabanza, alguien se queda hablando lengua. Y yo le hago a la gente se calla. Y la persona sigue hablando lengua. Y los que saben aquí, que llevan tiempo conmigo, yo he dicho, ¿alguien tiene la interpretación? Pues si a mí Dios me la dio, yo no me la voy a inventar. Dios me libre yo inventarme una interpretación de lengua. Tenga cuidado con eso. Hay gente que le gusta ese jueguito para decir, uy, mira, tiene un don de interpretación de lengua. Si Dios no te la da, quédate callado. Mejor espera, porque eso no significa que no eres espiritual, que estás en la carne. Es que eso es un don, eso Dios lo hace como Él quiere. Y si Dios no es a ti que te lo dio, no te lo dio. Si te lo dio, dilo. Porque también yo he visto otra gente que Dios se la ha dado. Yo no me atreví. Pues tu miedo te está aniquilando tu fe. Y tú acabaste de robarle la bendición a la gente. Al glorificar a Dios a través de esa interpretación, porque esa lengua, esa interpretación va a glorificar a Dios en medio del pueblo. ¿Me entiendes? Pero si Dios no te la da, quédate callado. Pero yo he estado en sitios donde aquí mismo en la iglesia yo he dicho, ¿alguien tiene la interpretación? Y nadie se levanta y el culto sigue. Y esa persona va a tener que entender que habló lengua y nadie interpretó, pero era lengua para esa persona, no era lengua para la iglesia. Y eso a la persona le educa, porque dice, yo estaba fuera de orden. El mismo espíritu lo pone en orden. Porque si alguien empieza a hablar lengua, Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, motora, carro, está hablando lengua, y yo le hago, porque se subió por encima de todo el mundo, está en voz alta. Ok, todo el mundo se calla. Siguió hablando. Terminó. Puede darse contra el piso, llorar, moquear, gemir. ¿Alguien tiene la interpretación? Se levanta alguien, interpreta, ese mensaje va a glorificar a Dios. Si nadie la tiene, no hubo interpretación. Esa persona va a entender que habló lengua para sí mismo delante de todo el mundo y llamó la atención para esa persona y no hubo mensaje para la iglesia. Si lo discierne, la próxima vez tiene cuidado y controla sus emociones, porque eso es lo que pasa con eso. El mismo espíritu lo ordena a la luz de la palabra. ¿Ve? Pero si se levanta otro a hablar lengua, y se levanta otro a hablar lengua, y se levanta otro a hablar lengua, la Biblia dice que el que esté presidiendo la reunión, dice, así dice el texto, no sé cómo decir, tiene que decirle, cállese. Ay, pastor, pero eso no está políticamente correcto dicho. Pues bíblicamente correcto sí. Dice, cállese. Hay que decirle, shh.
No que el Espíritu, no es el Espíritu. Ese es tu espíritu, no es el Espíritu Santo. Porque no pueden haber 15 hablando lengua y nadie entiende. Tú puedes hablar lengua para ti, el culto, tu mente. Pues tampoco tú puedes estar hablando lengua mientras se está profetizando, mientras se está predicando con iluminación de la revelación, que es lo que Pablo dice que procuremos. Nadie puede estar interrumpiendo hablando lengua. Pastor, pero es que somos pentecostales. Pero los pentecostales somos los más orden que tenemos que tener. Fíjese lo triste de esto. Somos los pentecostales los que hemos tenido este tipo de experiencia, de vida, de bendición, y a veces somos los más desordenados en el asunto del Espíritu. Cuando se supone que le estemos dando cátedra a los demás. ¿Sabe que por este tipo de desórdenes en la iglesia hay gente bautista que no cree en los dones? Dicen, es que esto no puede ser, esto es un desastre. Pues mira, lo interpretan diferente y dicen, no, los dones cesaron con los apóstoles. Después de Juan ya no hay más dones. Están equivocados también. Pero no han dejado de cesar los dones. Todavía Dios sana. Y hay un don de sanidades. Entonces, si Dios sana, hay un don de sanidades. Pero entonces no me diga, porque entonces no vaya a un hospital a orar por nadie. Ellos se están contradiciendo. Todavía Dios hace milagros. Y hay un don de milagros. Y Dios tiene poder para hacer milagros. Y Dios puede usar a alguien en la ejecución de un milagro. Pero usted no me diga que los dones cesaron. ¿Sabe por qué esa gente muchas veces están influenciados por eso? Por los problemas y los revoluces que han visto en congregaciones desordenadas con el asunto, enredadas con el asunto del Espíritu Santo. Y nosotros somos los más que debemos tener esta doctrina del Espíritu Santo clara, no regada, no enredada, no confusa. Ay, el pastor nos está apagando el fuego. El fuego, si te lo prendió Dios, no hay hombre que te lo apague. Es lo primero, porque el fuego cuando Dios lo prende no había nadie que lo apagara. Así que no me eche la culpa a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No me eche la culpa. Si se te está apagando el fuego porque algo está pasando contigo. Nadie te está apagando el fuego. Yo te estoy enseñando la palabra, exhortando la palabra con iluminación. Yo estoy bíblicamente hablando en el tema que estamos hablando. Esto que yo estoy haciendo se llama lo que dice Pablo, profetizar. Pero eso a mí no me hace profeta. Yo soy el pastor. ¿Se da cuenta? Hello, no me mire así con miedo. Yo no puedo decirte ahora, como yo estoy profetizando, yo soy el profeta. No. Profeta en el sentido de que esto es una revelación nueva, no. Pues ese profeta ya acabó. Cristo dijo que ese tipo de profeta llegó hasta Juan el Bautista. Cristo dijo, los profetas son hasta Juan el Bautista. El Señor, el que llamó a los profetas, puso la señal hasta dónde llega eso. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque hablamos de él ayer. Fíjate que esto es todo el Espíritu, el mismo tema. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el último profeta que dijo, ese es el Cordero de Dios. Que fue lo que habló Isaías, que fue de quien habló Jeremías, que fue de quien habló David, que fue de quien habló Moisés, que fue de que hablaron aquellos otros profetas. Aún estando en el Antiguo Testamento, viene Juan y dice, en medio de ustedes hay uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese es. Cuando Juan hizo eso, a los ratitos, a los par de días, lo arrestan, lo meten preso y lo decapitan. Juan no duró mucho. Dicen 6 meses. Los eruditos que estudian esto dicen que fueron 6 meses lo que duró Juan.
Después que hizo eso, porque su misión era eso. Por eso él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mi trabajo es prepararlos ustedes para recibirlo a él. ¿Con qué? Con un bautismo de arrepentimiento. Este bautismo de arrepentimiento es para prepararlo, para que ustedes vayan preparándose, porque el que viene atrás es el que es, no soy yo. Yo soy el que voy preparando delante de su faz, esa fue la profecía, delante de su faz irá uno que va a hablar delante de su faz. Esa era la profecía, ese era Juan el Bautista, el que preparaba delante de la faz del Señor. Él preparaba a la gente, Por eso el mensaje de Juan era el que era: generación de víbora, arrepiéntanse. El hacha está puesta a la raíz de la rama. Hay generación de víbora. ¿Quién los escapó de huir de la ira de Dios? Tú dices: uy, ese hombre predica duro, porque ese hombre tiene que hablar duro, porque está preparando corazones para el que viene atrás. Fíjate que cuando Juan el Bautista decía: generación de víbora, arrepiéntanse, ¿qué fue lo primero que cuando Cristo sale del desierto bautizado y sale lo primero cuando se lanza su ministerio público? ¿Cuál es el primer mensaje que sale de la boca de Cristo? Arrepentidos y convertidos. Lo mismo que dijo Juan. El Señor no empezó diciendo: ámenme, yo los amo. Lo primero que salió de la boca de Cristo fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese fue más duro que Juan. Juan decía: viene uno, te lo estoy diciendo, viene uno, es más, míralo ahí, ese es él quita el pecado del mundo. Cuando Juan sale preso, que lo meten preso, que sale de la escena, lo primero que Cristo dice es: arrepentido, convertido, porque el reino de los cielos ha llegado. Llegó el rey, fue lo que dijo. Arrepiéntanse, lo mismo que dijo Juan. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Está intenso esto? ¿Está muy intenso? ¿Está muy intenso? ¿Le bajo un poco el fuego? ¿Seguimos ahí con la candela? Si nosotros vamos a interpretar lengua, sería, y se está hablando un misterio con Dios, si Dios quiere hablarle al pueblo a través de alguien hablando lengua, que es lo que muchas veces se cree, que es Dios hablando al pueblo a través de alguien que está hablando lengua y otro va a interpretar. Y no es así. El don de lengua se está manifestando en esa persona, está hablando un misterio con Dios. Si alguien va a interpretar, esa interpretación es algo que glorifique a Dios, porque a Dios no hay que interpretarle mensaje, Él lo sabe todo. ¿Quién le tiene que interpretar el mensaje a Dios? ¿Habrá uno aquí que le pueda interpretar el mensaje a Dios? Ninguno. No hay un ser humano sobre la faz de esta tierra, ni lo ha habido, que le tenga que interpretar el mensaje a Dios. Ese mensaje es para nosotros escucharlo, y ese mensaje tendría que glorificar a Dios y ser dirigido a Dios. Tiene que ser de Dios. Tiene que estar Dios el centro en el asunto de eso. Si nosotros entendemos mal eso, nosotros podemos malinterpretar y pensar que hablar lengua es hablar otro idioma. Porque entonces, si eso es así, el que habla aquí español e inglés, pues habla lengua. Y no se está refiriendo a eso. No es tan sencillo como decir: porque si yo hablo francés y coreano, español e inglés, yo hablo lengua. Tú hablas idiomas. Pero tú le puedes llamar otras lenguas, pero esa palabra lenguas ahí no puede ser usada como se le está dando la connotación bíblica. ¿Me entiendes? Hay palabras que tienen significado de acuerdo a como tú la uses. Simplemente lo digo para aclarar. Entonces, si nosotros entendemos mal esto de las lenguas, nosotros podemos hacer mal uso del don de lengua usándolo como una forma que atrae de una manera innecesaria la atención hacia nosotros. Porque las lenguas a veces se falsifican.
se fingen. Hay gente que empieza a hablar lengua. Mira, hay gente por ahí que tienen en institutos bíblicos una clase que supuestamente te enseñan a hablar lengua. Yo he estado en sitios donde se está orando por alguien y vienen los ancianos o viene un diácono, el que sea, hasta mismo yo lo he visto. Yo no estoy aquí mintiendo ni con cuentos. Ponen a la gente, levanta la mano, le dice, habla lengua, la persona no sabe, eso es un don. Empieza a decir lo primero que te venga a la mente, te dicen. Usted sabe el hermano Moisés, que ha venido aquí a predicar, Moisés. Pregúntale a Moisés, Moisés tiene un testimonio de eso tremendo. Jocoso, pero real. Él dice que una vez fue un sitio, Moisés, un varón de Dios, nació en el Evangelio toda su vida. Con los que conocen a Moisés saben cómo es Moisés. Y fue un sitio y había una predicadora. Y la predicadora era de estas predicadoras que te quería poner a hablar lengua y a brincar. Y lo llamó. Tú, varón, yo siento de Dios que tú tienes que venir. Pues él pasó. Levanta tus manos. Habla lengua. Moisés habla lengua, pero en ese momento él no iba a hablar lengua porque ella decía habla lengua. Habla lengua, habla lengua. Y le puso las manos y lo estaba empujando. Habla lengua, brinca, salta, habla lengua. Y él dijo, Israel, y para yo quitármela de encima, empecé a decir, ascaracatiskis, ascatiski, rascatacatiski. Él dijo así, y de que tú hiciste me tenía loco delante de la gente. Y la gente que lo oyó hasta se echó a reír porque eso era parte de una canción. Eso es una canción. Entonces, y ella, mira lo que es la carnalidad, en vez de discernir eso, lo que hizo le dijo, ¿tú ves que tú tenías que hablar lengua? Ella creyó que eso eran lenguas de Dios. Mira qué disparate. ¿Por qué le digo esto aunque suena jocoso? Pero fue real, pregúntale a Moisés, yo no estoy haciendo esto un cuento. Y él me lo dice a veces hasta con pena, porque él me dijo, me tenía loco. Y me salió eso así, porque Moisés así, los que lo conocen saben que él es medio gracioso también, y que le dijo así. Y ella contenta porque supuestamente se cumplió lo que Dios le había mostrado a ella, que él tenía que hablar lengua. Mira eso. O sea, este tipo de enredo, hermano, esto hace daño. Para que él es un varón que tiene convicciones, eso él no lo confundió. Pero y al que eso lo confunde. Gente nueva. Ve, di lo primero que se te venga a la mente. No es así. Eso es un ejercicio mental. Si eso es un ejercicio mental, no es un don del Espíritu. Dice que la lengua es como el Espíritu la da. No es lo primero que te venga a la mente. La lengua que son los misterios. En 1 Corintios 3 dice que hablas de lenguas angelicales. Esta es un sinónimo de y porque son espíritus, son celestiales. No, y aunque hable idioma angelical. Pablo se fue más arriba. Pablo dijo, aunque yo sepa el idioma de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Pero los ángeles tendrán su idioma, no sé. Yo nunca he oído. Todos los ángeles que a mí me han ministrado me han hablado en español. Yo nunca he oído un ángel decir porque yo he tenido muy pocas, pero que yo sepa, así que yo pueda testificar, muy poca experiencia con ángeles, y siempre me han hablado en español, y a veces ni me hablan, me miran nada más y hacen lo que van así, se van, se desaparecen, y yo el que me quedo temblando loco, así soy yo, y dándole gloria a Dios. Pero eso es harina para otro día. Entonces, dice el texto, y ya vamos a estar concluyendo, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y debido a que esta simple afirmación es muy devastadora para la idea de que las lenguas son solo un idioma humano hablado para el beneficio de la humanidad, que es lo que le dije, las lenguas no son dadas para el beneficio de la humanidad, de la congregación en este caso. Muchos de los que creen en los dones milagrosos han tenido gran batalla con este versículo. Este versículo les choca.
Porque dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué ellos tienen lucha con esa batalla? Porque dentro de la iglesia el apóstol Pablo está diciendo que había gente que hablaba en lengua, misterios con Dios. Dicen, porque Pablo todavía estaba en la era apostólica, está Pablo. Cuando Juan muere, que es el último apóstol, eso cesa. En ningún sitio dice eso la Biblia. Este texto dice que creyentes, gente común y corriente que no eran apóstoles, hablaban en lengua. Y lo dice el Espíritu Santo usando un apóstol. Que venga otro hombre a decir, no, porque claro, estaba el apóstol. No. El apóstol se puede ir y se pueden acabar todos los apóstoles, pero el Espíritu se queda, porque es Dios. Eso es una batalla que tienen fuerte. Este texto, tú no ves que esta gente que creen que los dones no se mueven, no se meten en esto mucho. Tocan ciertos puntos que ellos lo pueden acomodar. Pero aquí te dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Entonces significa que si ya no se habla en lengua, pues los hombres no le pueden hablar a Dios en lengua, nada más que en el idioma que tenga ese hombre. En la Biblia no dice que eso paró, que eso cesó. ¿Ves? Entonces, dice el texto, pues nadie le entiende. Y se supone que sea así. Pablo reconoció y nos enseñó que cuando alguien habla en lengua, nadie más lo puede entender. Y la razón es simple. Porque con el don de lengua, la intención de hablar con Dios y no con el hombre. Eso es lo que está pasando. Por tanto, si nadie te entiende, qué bueno. Porque se supone que no te entiendan. Ahora, el que no entiende y no sabe esto, que hace, se burla y dice, está hablando tontería, está parloteando, está hablando como el papagayo, está hablando babosería. No, es una persona que no tiene entendimiento, un burlador. La gente que no entiende esto y nos oyen a nosotros hablar lengua y dicen, mira, están locos. Y que no están locos, es que si no te hace sentido, tú crees que es loquera, no es loquera, es que se supone que tú no lo entiendas. Se supone que no se entienda. Y si alguien lo va a interpretar, ya le expliqué eso y le machaqué eso, tiene que ser un mensaje que glorifique a Dios. ¿Ok? La razón es porque el texto mismo lo dice, porque por el Espíritu habla misterios. Y cuando el hablante de lengua no puede ser entendido, eso no significa que está hablando un idioma en realidad. No es un idioma en realidad. ¿Ve? Hablar en lengua no es que estoy hablando otro idioma. Se dio el caso en Pentecostés y se ha dado el caso todavía en tiempos recientes. Pero hablar en lengua no es un idioma. La Biblia dice que es un misterio, no lo llamó idioma. Misterio es algo que nadie, solo Dios conoce y entiende. Ni la misma persona que habla en lengua entiende lo que dice. Ni la misma persona. Ahí donde nos dicen que estamos locos, hay gente que dicen que, mira, a los cristianos, en el tiempo de los mártires, los quemaban en la hoguera y lo echaban a los leones, porque cuando lo oían hablando lengua decía que estaban endemoniados. En la Inquisición mataron a los creyentes porque los oían hablar en lengua, los oían hablar del Evangelio de Jesucristo y creían que eran demonios. Llamaban a los hombres y a las mujeres que hablaban en lengua brujos, hechiceros, y los quemaban en nombre, en la Inquisición, la Iglesia Católica. En la Inquisición lo que mataron fue árabes para acabar con el musulmanismo, el islam, y cristianos, en el nombre del cristianismo. Y era la gente que hablaba lengua, gente que no escondía su fe. Este es brujo, este es hechicero, porque la gente no le entiende, lo oyen hablar así, dicen, tiene que tener un demonio, quémalo, mátalo, échaselo a los leones. Eso es lo que pasaba con eso. Y que no entienden. Y cuando la gente no entiende algo, tiende a inmediatamente a demonizarlo. Lo demonizan. ¿Y quién quiere trato con el diablo? Nadie. Entonces uno lo que hace, pues que sacarlo. Pero no, es gente que no tiene entendimiento.
Ahora, usted que tiene el Espíritu Santo y ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo cuida y lo protege. Cuando usted ha oído a personas hablar en lenguas, el mismo Espíritu te da testimonio si esas lenguas son reales o está la persona haciéndolo, fingiendo. El mismo Espíritu te lo da a entender. Dice, esa lengua. Le digo más, en hablar lenguas, el don del discernimiento de espíritu se manifiesta, y gente hablando en lengua se ha podido discernir que las lenguas que hablan son demoníacas, no son del espíritu, que sí son del demonio. Gente que está en trance satánico dentro de las congregaciones. Porque hay gente, mira, yo acabo de venir, a José no está grabando esto, ¿verdad, José? Ok, está grabando, pues me tengo que limitar. No puedo decir, van y me oyen por ahí, no quiero. Pero sí le voy a decir algo. Yo he estado en sitio, no estoy mintiendo, he estado en sitio. No voy a decir dónde, pero he estado en sitio, no tengo que decir dónde. Yo he estado en sitio donde hay gente que vienen de la brujería y de la hechicería. Y los brujos y los hechiceros, y estos que leen mano y mente y psíquicos y palmas de mano y barajas y cosas, todas estas cosas ocultas de magia y todos estos caracoles, santería, todo esto, esa gente dicen ellos en su mente que es que ellos nacieron con ese don, pero lo estaban usando mal, que en vez de usarlo para Dios lo estaban usando para el diablo. Mucha gente que piensa eso. Hay gente que tiene una sensibilidad mayor que otras personas en asuntos espirituales, sí. Hay gente que es como más sensible, está más consciente a unas cosas espirituales que otras, sí. ¿Se le va a llamar es un don? Yo no sé. Porque yo me voy a enfocar a hablar de los dones que da el Espíritu. Yo no voy a hablar de don que da el diablo. Yo no sé si el diablo da dones. Y si los da, pues los está engañando. Los está engañando. Pero este es el asunto. Yo he estado en sitios donde gente que viene de la brujería y de la hechicería se convierten, y ahora ese don que estaban usando para el diablo lo quieren usar para Cristo, pero cuando tú ves que supuestamente lo están usando para Cristo, se manifiesta igual que cuando lo usaban en la santería. Eso se ve. Entonces tú ves a veces que están orando por aquí y parece que lo están despojando. Y tú dices, ¿qué es eso? Y muchas veces o lo vio y lo aprendió y le gustó, o viene de al lado de allá, de mucha oscuridad. Y eso es lo que tiene todavía en la mente. Entonces, como asocia y ve que todo es espiritual, se manifiesta y se expresa la parte humana en ese tipo de manera. Y eso el Espíritu Santo te da discernimiento y dice, eso no es mío. Entonces yo he estado en sitios donde he hablado con esas personas, pues yo le pregunto, yo soy preguntón. Y a veces mucha gente se me sienta al lado a comer y qué sé yo. Yo aprovecho, ahí es donde yo aprovecho, porque cuando la gente come, habla, ¿ves? Entonces yo le pregunto, oye, y esto así. Y cuando sigo hablando con ellos, no, yo vengo de la brujería, yo era santera, ya entiendo. ¿Qué entiende, pastor? Esta manera tuya de ministrar. ¿Y qué tiene de malo? Yo no soy quien para decirte que es de malo. La Biblia dice esto. Hay gente que lo ha tomado bien. Dice, fíjate, yo no lo había visto así. Y hay gente que se enoja. Ese es un don que yo tengo, que nací con él. Lo que pasa es que yo estaba en el otro lado. Y yo, pero si tú estabas en el otro lado, el Espíritu Santo, que es Dios, no te va a dar un don para que tú lo uses para el diablo. Pues ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo Dios te va a dar un don para que tú lo uses para el diablo? Pues entonces no es un don santo.
Porque todo don que da el Espíritu Santo es santo y es para santidad. Dice el texto que es para edificación, consolación y exhortación. No dice que es para hacer brujería ni para amarrarle marido a nadie, ni para adivinar, ni para hacerle brujería a la gente. Mira, Ada estaba conmigo y viene y se la quedé mirando. Y la miraba. Y la miraba. Y Ada estaba haciéndose así, la que no ve, porque Ada se hace que no ve, pero ve. Ada tiene ojos atrás. Entonces te lo digo yo, y orejas hasta en los codos. Ella oye y ve todo. Entonces ella estaba así, y yo estoy al lado de Ada, entonces ya yo siento que la están mirando. Entonces yo miro así, imagínate, 40 años casi cumplimos ya. Yo, para mí son 40, ella dice que son menos, pero para mí son como 100. Entonces yo la miro así con el rabo del ojo, y ella se está haciendo así, que está mirando ahí el culto y se está gozando, pero la veo que mira y yo la miro, y de momento se para la persona y viene y me dice, porque hablaba inglés, me dice, le empezó a hablar en inglés. Entonces yo le digo, ella no habla inglés. Me dice, pues interprétale esto. Así dice Jehová. Y no dijo nada de parte de Jehová. Mira lo que supuestamente Dios mandó a decir. Lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Yo no necesito un profeta que me diga eso a mí. Hello. Eso es lo más genérico que yo he escuchado en mi vida. Y yo le dije que ella dice esto. Y dice, porque ella está triste. Y Ada le dice, yo no estoy triste, es que yo soy así. Y yo le dije, ella no está triste. Nosotros, ¿verdad? Con amabilidad. Ella no está triste, es que ella es así. Ella es seria. Ah, ella no está triste. No. Pues entonces no te lo dijo Dios. Me dice, mira, hasta donde llega la arrogancia, es que yo soy profeta. ¿Estoy mintiendo o no, Ada? Eso fue hace poco. O sea, tras que ya se ve que está adivinando y que no la pegaste, no pegaste la adivinación, me vienes a usar un título y una supuesta autoridad como para hacernos temblar. O sea, como que tú no estás respetando el profeta. Me dice, yo soy profeta, y me abrió los ojos. Y yo la miro y yo le digo, amén. Yo estaba a punto de predicar, yo no iba a entrar en un pleito, esto es medio un culto, uno, ¿verdad? También es entendido, uno no va a ser. Entonces yo le dije, amén. Y yo lo que dije entre mí fue, si tú te llamas profeta y tú vienes con espíritu de adivinación, tú eres falsa profeta y tú estás viva por la misericordia de Dios. Porque tú haces esto en el Antiguo Testamento, ahí mismo había que parar el culto y matarte. Porque esa era la orden de Dios. A tales, apedréalo delante del pueblo, había que matarlo ahí mismo. Dios, eso era bien severo, ese castigo. Dios los mandaba a matar en público. ¿Y por qué lo mataban? Es falso profeta. Eso Dios lo erradicaba, pero así, lo arrancaba de raíz. Hoy día estamos en la gracia, en la misericordia, y Dios exhorta y Dios está dando oportunidades. Pero ¿por qué le digo esto? Porque esto nos pasa. ¿Qué pasa? Que pasan los días, como estamos compartiendo, ahí vuelvo y me entero que era lo mismo. Era divina, era hechicera, leía cartas, era bruja. Entonces ahora viene, entonces la pregunta que uno se hace, ¿estará convertida? Porque es un espíritu de adivinación. Y si es espíritu de adivinación, no es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Eso dice la Biblia. Entonces si todavía tiene un espíritu inmundo encima y adentro, pues no puede estar llena, bautizada del Espíritu Santo. Pero está dentro de la congregación con título de profeta. Ese es el problema. Ese es el problema serio. ¿Sabe cuánta gente puede caer confundida por eso? Gente nueva.
Gente que cuando le abren los ojos y le dicen, yo soy profeta, tiemblan. Profeta. Creen que es casi Dios. Entonces, Dios quiere desenredar todo eso. Que nosotros no caigamos en ese enredo. ¿Estamos? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. En contraste a las lenguas, que estamos contrastando ambos puntos, el que profetiza sí habla a los hombres. Es un mensaje dirigido a los hombres. Es Dios hablando sobrenaturalmente. Y hablando a través de la gente, a la gente. ¿Para qué? Porque es para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas fundamentales van a ocurrir. Te edifica, que no es otra cosa que construirte, formarte, exhortarte, estimula, te anima, te levanta y te consuela, también te fortalece, te ayuda, te alivia, llora contigo, te abraza, te ayuda a llevar la carga. Una palabra de profecía dada por Dios no debilita a nadie. Si a ti te dan una palabra que te debilita, que te fue como una puñalada en el corazón, hay que tener ojo, porque hay veces que Dios nos habla la verdad y no nos gusta. Es otra cosa. Pero una palabra que te debilite, ¿puedes yo ayudarnos, Johanna, please? Porque ya aquí termine. Una palabra que te debilite, una palabra que te coja y te destruya, no vino para edificarte. Ahora, recuérdate de esto. Hay cosas que Dios habla, que son verdades, que a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nos derriba fortaleza, nos derriban cosas que no nos gustan y nos pueden hacer sentir incómodos. La verdad no siempre se va a sentir cómoda. La verdad muchas veces va a nosotros a mover algo. A veces, ¿y por qué le digo esto? Porque es otra cosa que tenemos que desenredar. No todo lo que se siente bien es porque es bueno. Porque la verdad es buena, la verdad libera. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero en esa libertad se rompen cadenas, se rompen cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Entonces, cuando nos quitan esos yugos, cuando la verdad está tratando con eso y sentimos ahora que nos sentimos incómodos, pero es Dios tratando con nosotros. Amén. ¿Qué le pareció el tema? ¿Le edificó? ¿Le edificó? Desenredó. Atento. Ahora no caiga en la de que lo inviten a un sitio y usted vaya y usted vea que las cosas se den de una manera que no son las más bíblicas. No se escandalice. No diga, uy, esta gente está llena del diablo aquí. No, tenga cuidado, porque Dios siempre tiene su gente. Usted lo que tiene que entender es que decir, bueno, ellos necesitan formación en esto. Y a la misma vez valore donde usted está. Dele gloria a Dios. Cuando usted vea eso, dele gloria a Dios. Yo a veces salgo con mi esposa y vemos esas cosas y yo le digo, Ada, gloria a Dios por casa del alfarero. Por más dolor de cabeza que dé, gloria a Dios por casa del alfarero. De verdad. Porque, ¿sí o no? Y Ada me dice, gloria a Jesús. Porque acuérdate que nosotros a veces creemos que donde estamos es lo más terrible, ¿no? Mira, hay gente que está haciendo cola, la fila más larga que nosotros. Así que, de gloria a Dios, dice, fíjate, a mí me enseñaron bíblicamente esto. ¿Ves? Y te podrán decir, pues tu pastor está mal y esto y lo otro. Tú le dices, yo no sé, pero es por la palabra, yo leo lo que él lee. Él no me está viniendo con un libro de aquel ni con un libro del otro, eso está en la Biblia.
Y lo que hace es que nos la está, la misma Biblia explica la Biblia. Y eso es lo que hace. La Biblia misma se interpreta ella misma. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por un solo autor. Se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? Vamos a estar de pie, vamos a despedirnos. Alabado sea Dios.